una inversión espiritual, es la más segura que podemos hacer y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? La invitación y es una invitación que el Señor nos hace, es a vivir más allá de lo inmediato. La vida muchas veces nos lleva a vivir pensando en lo inmediato, vivir pensando en lo que el día a día nos presenta. Y hay una realidad y es así, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero vivimos vidas sociales, trabajamos, nos relacionamos con personas. Entonces el día a día nos va presentando diversas dificultades y a veces tenemos la tendencia a vivir pensando en lo inmediato y no vivir panorámicamente. El título que le puse al mensaje de hoy es Vidas panorámicas y la invitación de Dios a vivir más allá de la inmediatez. La Biblia, si ha tenido la posibilidad, hermano, de leerla, de estudiarla, o si hace mucho tiempo que se congrega aquí con nosotros o en otro lugar, ya se habrá dado cuenta que la Biblia es un libro panorámico. La Biblia expande nuestras mentes como no lo hace ningún otro libro. Piensen esto, la Biblia nos invita a pensar en cosas que sucedieron antes de la creación del mundo y también nos invita a pensar en cosas que van a suceder de acá a 1000 años. No hay ningún libro que nos presente una vista tan panorámica y tan amplia como la Biblia. Si pensamos en términos personales, el salmista dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Lo que habla de que Dios estuvo presente ahí antes incluso de que nosotros fuésemos formados. Y el Señor Jesucristo mismo en su ministerio aquí en la tierra, dice en Juan capítulo 14, que en la casa de sus padres muchas moradas hay y que Él está preparándonos un lugar para que nosotros disfrutemos por la eternidad. Ahí tenés de vuelta el mismo concepto, un Dios que estuvo antes de que nuestro cuerpo fuese formado y un Dios que está pensando en nuestra eternidad. Dios estuvo en el inicio de nuestra existencia y lo estará en el futuro también. ¿Cuál es el patrón entonces? El creyente, el que ha creído en Dios por medio de la obra en Cristo, es una persona que constantemente está siendo invitada por Dios mismo a no vivir el momento. Y es un gran desafío, no es algo simple, pero Dios nos invita a vivir vidas panorámicas. Dios nos invita a que no limitemos nuestra mirada únicamente al momento exacto en el que estamos transitando o a la situación concreta por la que estamos caminando. Él quiere que vivamos de una manera panorámica. Y entender la vida de esta forma nos lleva, la mayoría de las veces, a hacer inversiones de tipo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no miramos, cuando nosotros no entendemos la vida de manera panorámica o cuando el día a día de pronto nos afecta, tenemos la tendencia a pensar en lo inmediato. Entonces de pronto lo más importante es cómo me encuentre yo hoy, cómo esté mi familia hoy, cómo sea mi desempeño laboral hoy, cómo vaya mi carrera profesional hoy. Y siempre es el yo y el hoy, el yo y el hoy. Pero pensar panorámicamente nos mueve a hacer inversiones espirituales. Dios nos invita a no vivir por el momento. Dios nos invita a no vivir estancados en el hoy. Y esto es muy contracultural. Esto es exactamente lo contrario a lo que nos dice la cultura en la que nosotros estamos inmersos. ¿Qué dice la juventud hoy? Nosotros somos jóvenes aquí. La juventud hoy piensa de una manera diametralmente opuesta como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que es importante formar una relación estable, formarla desde los cimientos, tratar de que el Señor esté en el medio de nuestra relación, planificar nuestra familia. Alcanza solo con cruzar esa puerta para darse cuenta que la juventud no piensa de esa forma. Chicos y chicas, y quiero tener cuidado por los niños que están presentes y por los niños, pero hoy los jóvenes se conocen y en el mismo día concretan cosas que para nosotros los cristianos es impensado. ¿Por qué? Porque el joven hoy vive para el hoy. Lo que importa es que vos te satisfagas hoy, que vos estés bien hoy, que vos hagas lo que tu carne y tu cuerpo te dice hoy. El mañana es otro cantar. ¿Ven? La invitación de Dios, ¿a dónde quiero llegar con este pensamiento? La invitación de Dios es contracultural. La cultura dice una cosa
Dios nos invita a pensar de otra forma. Dios quiere que vivamos vidas panorámicas, que vivamos más allá de la inmediatez. Yo me anoté acá algunas cositas. Cuando vivimos para el momento, nosotros corremos el riesgo de reducir nuestros deseos, nuestros pensamientos y posteriormente nuestras acciones, porque todo lo que hacemos comienza en deseos y en pensamientos, a simples emociones que nos asaltan en el momento. Entonces, de pronto, cuando esto pasa, nuestras emociones nos parecen más confiables de lo que realmente son, y esto es peligroso. De pronto nuestras necesidades parecen más esenciales de lo que en realidad son, y esto también es peligroso. De pronto nuestros pensamientos nos parecen más importantes de lo que realmente son, y esto es peligroso también. No es fácil vivir por encima de lo inmediato. Nuestra vida pareciera reducirse una y otra vez al momento concreto que estamos atravesando. O sea, hay momentos donde lo más importante para nosotros es liberarnos de un embotellamiento y nos encerramos ahí y no podemos ver por afuera de eso. Hay momentos donde nuestra vida se reduce a satisfacer un deseo carnal y nos encerramos ahí y no podemos ver por afuera de eso. Hay momentos donde nuestra vida se reduce a una necesidad que estamos atravesando y somos incapaces de mirar por encima de eso, o a un problema familiar, o pongámosle la situación que cualquiera pudiese atravesar. Y estos son momentos donde todo lo que nosotros ya sabemos y donde todo lo que ya hemos experimentado alguna vez, de que Dios es proveedor, de que Dios es guardador, de que Él está con nosotros, de que nunca nos va a dejar caer, pareciese que se difumina y nos lo olvidamos y lo inmediato gana terreno en nuestro corazón y tiene más lugar que aquello que es panorámico. Pero la invitación de Dios es vivir panorámicamente, no vivir pensando en las cosas inmediatas. Cuando esto pasa se produce una pérdida de enfoque y la armonía que hay, porque Dios ha pensado en esa vida panorámica de una manera armónica, perfecta. La armonía que hay en esa vida panorámica se ve interrumpida. Entonces yo hoy quiero que invitarlos a que veamos juntos en las palabras del Señor Jesucristo mismo qué es lo que Dios piensa acerca de la inmediatez y después vamos a sacar una aplicación práctica para nosotros hoy. Vamos a Lucas capítulo 12, es un pasaje que es conocido. Vamos a leer ahí desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Fíjese lo que dice, yo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, si alguno tiene otra versión puede ir siguiéndolo desde ahí. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el Señor lo que va a hacer en un acto de amor es, primero dice esta verdad, y después lo va a ilustrar por medio de una parábola. Una parábola es un método de enseñanza que el Señor utilizó para ilustrar una verdad. Lo que el Señor buscaba era clarificar las verdades espirituales. Las verdades espirituales que son muy profundas para nuestra mente humana. Y el Señor lo que hacía es, por medio de una historia, aclarárselo. Y eso es lo que va a hacer en este momento. Y miren la historia que el Señor les va a comentar, o la historia con la que el Señor va a responder a este hombre que se había acercado a pedirle que le dijera a su hermano que divida la herencia. Y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, así que repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí
tesoro y no es rico para con Dios. En el contexto directo, y el Señor lo que está haciendo en esta parábola es hablar acerca de bienes materiales, pero la aplicación que nosotros vamos a hacer es aplicable a cualquier aspecto de la vida, no solamente a las cuestiones materiales, es aplicable a nuestras habilidades, es aplicable a nuestro tiempo, es aplicable a nuestro esfuerzo. Y el versículo central es el último que acabamos de leer, el versículo 21. Dios le dijo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Era muy común en estos tiempos acercarse a un rabino, a un maestro, a un conocedor de la ley, para que interviniese en asuntos familiares como este. Entonces de pronto alguien que tenía un problema como este se acercaba y le decía al rabino, bueno, lo que nos está pasando es esto, tenemos un problema con la herencia, mi hermano de pronto no quiere darme la parte que a mí me corresponde, y el rabino hacía de mediador. Pero nuestro Señor marca la diferencia de entrada. Y fíjense, la respuesta que Él le da es, ¿quién me puso a mí como un juez o como un repartidor? Y acá hay un principio clave que nosotros tenemos que entender como iglesia. El Señor nunca se involucró en cuestiones de dinero. Nunca estuvo, y esto usted lo puede ver por usted mismo, no porque yo se lo diga, nunca estuvo en el empeño del Señor cambiar la realidad política y social los años que Él estuvo de ministerio. Y esto es importante y no es menor, porque hay corrientes que de pronto quieren inmiscuir esto en la iglesia, y la pureza de la iglesia de pronto se va viendo afectada. El Señor vino a cambiar corazones. El Señor no vino a cambiar la política de un lugar. El Señor no vino a cambiar la realidad social. Que esos corazones transformados después pueden cambiar la realidad, esa es otra cosa. Pero el Señor siempre se negó a involucrarse en cuestiones sociales o políticas. Él vino a cambiar corazones y eso sigue siendo así hasta el día de hoy. Él vino a transformar vidas. Su plan era cambiar a las personas y esas personas cambiarían el mundo. Y esta parábola nos muestra dos aspectos que tienen lugar en nuestro corazón cuando vivimos únicamente para lo inmediato. Cuando vivimos para lo inmediato, no vemos más allá de nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a aprender en esta mañana. Cuando vivimos para lo inmediato, somos incapaces de ver más allá de nosotros mismos. Lo segundo que vamos a aprender es que cuando vivimos para lo inmediato, somos incapaces de ver más allá de este mundo. ¿Sí? Cuando vivimos para lo inmediato, no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos y no somos capaces de ver más allá de este mundo. Vamos al primer punto. Esta parábola tiene algo distintivo. De todas las parábolas que el Señor relata, es la que más referencias tiene a la primera persona. Es la que más pronombres posesivos tiene. Vamos a leerlo, yo me lo marqué acá en mi Biblia, versículo 17. Viene hablando de este hombre al cual el Señor refiere que había juntado muchos bienes. Y fíjense lo que pensaba este hombre dentro de sí. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué voy a hacer yo? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto es lo que yo haré. Derribaré mis graneros y yo los edificaré mayores. Y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes guardados. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esta es la primera particularidad que nosotros encontramos en esta parábola. No hay otra en los evangelios que tenga más referencias a la primera persona que esta. Claramente se trataba de un hombre egoísta. Claramente se trataba de un hombre egocéntrico. Claramente se trataba de un hombre que no tenía la capacidad de ver o de interesarse más allá que de su propia situación, de su propia realidad, de su propia vida. Alguien en cuyo pensamiento solo cabía él. Muy probablemente yo haya sido alguna vez este hombre. Quizás usted también alguna vez lo fue. Qué triste, ¿no? Hablar con una persona, sentarse a tomar mate con una persona que solo habla de él, o que solo quiere hablar él, o que solamente está interesada en hablar de sus problemas
y de su situación, y de lo que él merece, y de cómo ve él el mundo. Vuelvo a repetir, muy probablemente alguna vez haya sido este yo, y quizá lo sea hasta el día de hoy, pero no es menos triste por eso. Este hombre era una persona egocéntrica, egoísta. En ningún momento tuvo un pensamiento ni para con Dios, ni para con los hombres, ni siquiera para aquellos quienes le rodeaban, para sus más cercanos. Nunca una inclinación a ver de qué manera sus riquezas podían contribuir a mejorar la realidad de alguien que no fuese él. Que no fuese él. Bacon, en su comentario de este pasaje, dice: la idea de construir un granero no era una idea que fuese mala en sí misma. ¿Sí? Esta idea de agrandar las estacas, de hacer un granero más grande, no era una idea mala en sí misma. Lo que dice este comentarista es: lo malo eran las razones que este hombre tenía para hacerlo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y que algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Y yo me lo marqué acá con un amarillo bien fuerte. Y se han causado a sí mismos muchas heridas dolorosas. No ser capaces de ver más allá de nosotros mismos, aunque pareciera que es una actividad que nosotros hacemos para salvaguardarnos, de acuerdo a lo que la verdad bíblica dice, no hace más que afectarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de pensar en el otro, cuando nosotros no tenemos la capacidad de velar por el otro, esto es dañino y doloroso para nosotros mismos. Y el apóstol Pablo se lo dice a un joven Timoteo. En estas cartas él le está dando instrucciones de cómo debía conducirse. Él era un muchacho joven que de pronto iba a tener que enfrentarse a toda la oposición que un muchachito joven, cuando es puesto en un lugar de autoridad, puede tener. Y algo de lo que le dice, y se detiene y se toma un tiempo: ojo, Timoteo, ojo con el amor al dinero, ojo con el amor a las cosas materiales, porque aunque pareciera que te estás salvaguardando a vos mismo, en realidad y de acuerdo a cómo Dios piensa, no estás haciendo más que hacerte daño. Muchos se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Los romanos tenían un dicho. Ellos decían: el materialismo es como el agua del océano. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Hay una anécdota, la voy a parafrasear un poquito porque no la recuerdo bien. Dice que estaba Rockefeller. Para quienes no saben quién es Rockefeller, fue un gran magnate. Hasta el día de hoy los Rockefeller son de las familias más ricas del mundo. Y cuando Rockefeller estaba ya en la agonía, a pronto de partir, alguien se le acerca y le pregunta: ¿cuánto más? ¿Cuánto más necesitaste? Siendo quizá el hombre más rico del mundo. La respuesta de Rockefeller fue: un poco más. Un poco más. Siempre un poco más. Fue el hombre más rico del mundo y murió disconforme con lo que tenía. Necesitaba un poco más. Porque el materialismo es como el agua de los océanos. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Y el Señor, y acá está relacionado con el consejo que Pablo le daba a Timoteo recién, que es el diseñador de nuestra alma, que nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos, Él sabe exactamente qué es lo que nos satisface. Él sabe exactamente qué es lo que nos llena. Él dice: hay más bendición en dar que en recibir. Y es así, hermanos. Hoy no tuvimos la posibilidad de escucharlos acá, porque no estaban los chicos, algunos no están. Ayer tuvimos un tiempo hermoso con los jóvenes de agradecimiento y escuchábamos a los chicos. Y yo pude identificar entre los chicos, como uno está en el grupo de trabajo, más o menos sabe cuáles son los chicos a los que ayudamos económicamente y los becamos para que pudieran venir. Y uno podía reconocer entre aquellos chicos que si no fuera por la ayuda de ustedes como iglesia que estuvieron ofrendando, no hubieran podido venir. Y no saben qué emoción nos dio escuchar lo que Dios había hecho en ellos.
Esa es una inversión segura. Eso es mucho más seguro que cualquier otra inversión que podamos hacer. Entonces, cuando vivimos para lo inmediato, no vemos más allá de nosotros mismos. Cuando no vemos más allá de nosotros mismos, solemos pensar que nos estamos cuidando, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, en realidad nos estamos haciendo un daño. Esto puede enfriarnos, puede desviarnos de la fe verdadera. Ahora, cuando vivimos para lo inmediato, no solamente no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos, sino que además no vemos más allá de este mundo. Fíjense que todos los planes que este hombre tenía eran para esta vida. Triste. Es triste pensar que todos los planes que una persona puede tener son para esta vida. De acuerdo a nuestra cosmovisión cristiana, de acuerdo a cómo nosotros mismos entendemos las cosas, nosotros decimos que somos extranjeros, que somos peregrinos en este mundo, que no estamos acá para que todos nuestros planes tengan que ver estrictamente con la vida aquí en la tierra. Pero así era en el caso de este hombre. Qué triste es haber vivido 70, 80, 90 años en esta tierra y no haber hecho nunca una inversión espiritual. Qué triste es haber invertido en otras cosas que no están mal en sí mismas. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y en su gracia y en misericordia Él nos bendice un montón. Y está bien, hermanos. Está bien que proyectemos casarnos, está bien que proyectemos tener una casa propia, está perfecto que proyectemos tener un auto, crecer, ayudar a nuestros hijos, está bien y es más, eso honra a Dios. Pero una cosa no quita la otra. Este hombre, 70, 80 años, nunca una inversión espiritual. Y estas son las más seguras. Mi esposa hace unos años, fue en el año 2017, fue con un grupo de teatro en el que nosotros estábamos y servíamos al Señor ahí, y los invitaron al norte. Quienes han tenido la posibilidad de ir al norte, saben que en el norte del país es quizá una de las regiones, el noroeste argentino, quizá una de las regiones en las que hay menos poder adquisitivo. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de nosotros, hemos nacido, nos hemos criado aquí en Buenos Aires, donde la realidad es otra, pero quienes han tenido la posibilidad de ir al norte del país, ya sea al noroeste, provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, o en el noreste también, Misiones, son provincias que están muy postergadas. Y estos hermanos hicieron un esfuerzo enorme y llevaron a esta obra de teatro. Y mi esposa, yo no pude ir porque tenía otras obligaciones con la escuela, pero ella cuando volvió me contaba la manera en la que los hermanos le servían. Y lo interesante de esto es que vos podías identificar claramente que aquel hermano que te estaba sirviendo, que con mucho amor había preparado un locro o un guiso o lo que sea que ellos hubieran hecho, vos a simple vista te dabas cuenta que era un hermano que no estaba mejor que vos económicamente. No estaba mejor que vos. Y sin embargo estaba ahí, estaba haciendo una inversión espiritual y estaba sirviendo y estaban gozosos. Y eso le impactó a ella, y ella cuando vino me contó lo que más no le había impactado ni la obra, ni la gente, ni el amor con el que los hermanos habían invertido para el Señor. Inversiones espirituales. Nada paga mejor. Otra, rápido, por amor al tiempo, de acá, de nuestra iglesia. Hace 5 años nos mudábamos con Maidi. Unos hermanos de la iglesia se nos acercaron. Nos preguntaron, ¿qué necesitan? ¿Necesitan algo? No, gracias a Dios, ya tenemos todo, ya no nos falta nada. Tenemos una cuestión ahí con la heladera, pero gracias a Dios ya, el Señor ya proveyó todo. Bueno, listo. Domingo a la noche, todavía me acuerdo. Me cuesta decirlo sin emocionar. Estábamos con Maidi y nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿cuál es la dirección nueva? ¿Dónde están viviendo ahora? Bueno, le pasamos la dirección. Dice, porque el martes les va a llegar una heladera nueva. Uno se imaginaba que de pronto
nos prestarían o nos darían una heladera usada. Lo más probable es que esos hermanos tuvieran una heladera que no era 0 kilómetros, pero nosotros nos ofrendaron una heladera 0 kilómetros. Y nosotros luchábamos con esto, nos costaba un montón, hasta que entendimos algo. Y yo le decía, Maidi, no lo están haciendo por vos. Tenés que entender que no lo hacen por vos. Lo hacen por el Señor. Y es una inversión espiritual. Y esa es la que siempre da ganancia. Y así como esa, estoy seguro que muchos de ustedes tienen tantas otras para contar. Una inversión espiritual es la que agrada a Dios. Es lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo. El pasaje está hablando de cuestiones materiales, pero aplica a cada aspecto de nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer con nuestras habilidades, con nuestros dones. Este hombre era un hombre completamente necio. ¿Dónde lo demuestra? Suponiendo que sus riquezas traerían satisfacción a su alma y olvidando lo frágiles que los humanos somos. Olvidando los frágiles de nuestra vida. Cuando vivo centrado en este mundo y en las metas que tengo acá, tengo que entender algo. Estoy perdiendo. Hay muchas otras cosas. Hay mucho más. Hay una profundidad más grande a la que el Señor quiere que nos sumerjamos. De satisfacción, de gozo, de dedicarle nuestro tiempo a Él, de dedicarle nuestra vida a Él, de dedicarle nuestros talentos a Él. Aunque no tengamos todas las certezas. Con mi esposa estamos en un momento muy especial de nuestras vidas y luchamos un montón, pero entendimos que el Señor nos estaba llamando a algo. Y cuesta. Pero dijimos, Señor, nosotros queremos dedicarte lo que somos a vos. Siempre supimos que queríamos hacer algo más para Él. Dijimos, acá está. No tenemos todas las certezas, no sabemos cómo van a ser todas las cosas, pero esta es la inversión que nosotros queremos hacer. Y una cosa tenemos segura, el Señor no es deudor de nadie. Cuando vivimos centrados en las metas y solamente en las cuestiones temporales, ya arrancamos la carrera perdiendo. Estoy perdiendo cuando no soy rico en mi relación con Dios. Estoy perdiendo cuando todas mis fuerzas están orientadas a ser rico en mi profesión. Aquí no estoy hablando de dinero ni de bienes materiales. Estoy perdiendo cuando solamente mis esfuerzos están puestos en hacer rico mi nombre, es decir, mi reputación. Estoy perdiendo cuando mi tiempo es solo mío. Estoy perdiendo cuando aquellas cosas que el Señor me dio son solo mías. Hay un autor que se llama Francis Chan que dice, no hay nada más triste para un cristiano que ser exitoso en aquellas cosas en las que realmente no importan. No hay nada más triste que ser exitoso en aquellas cosas en las que realmente no importa. La invitación de Dios es a que lo pensemos primero de manera personal, que cada uno de nosotros desde lo personal vivamos vidas panorámicas, asumiendo y entendiendo que el aquí y el ahora no es todo. Que cada uno de nosotros como familia también, los que ya estamos casados, quienes ya tienen hijos, entendamos que Dios quiere que vivamos más allá de la inmediatez. Que seamos una iglesia que invierte en lo eterno, que seamos familias exitosas en aquello que realmente vale la pena. Yo quería cerrar este mensaje con una historia que quizás muchos de ustedes la conocen. Yo le pasé a mi cuñado unas imágenes. No sé si la tenés ahí por ahí la primera. Ahí está. Esa es la primera. ¿Alguna vez, muy probablemente, hayan escuchado el nombre de estos 5 jóvenes? Ellos son Roger Juderian, Pete Fleming, Jim Elliot, Nate Saint y Ed McCauley. Hace un poco más de 60 años, estos 5 jóvenes emprendieron lo que ellos llamaron la Operación AUCA. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que ellos tenían? Llevar la palabra a las tribus Waodani en la selva ecuatoriana. Ahora, ¿qué pasó? Por cuestiones que solamente el Señor conoce y que confiamos y sabemos que Él en su soberanía maneja,
cuando ellos llegaron a la selva ecuatoriana, fueron los 5 brutalmente asesinados por estas tribus a las que ellos iban a llevarle el evangelio, llevarle medicamentos, llevarle avances tecnológicos. Y es algo que conmovió al mundo protestante. En ese momento había un avivamiento por las misiones, un avivamiento por llegar a los pueblos no alcanzados. Porque esto que nosotros hacemos es lo que el Señor nos manda. La iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Y Él nos manda y está perfecto. Y el Señor también nos invita a ir hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban cumpliendo con ese mandato del Señor. Y sin embargo son brutalmente asesinados y el mundo protestante se ve sacudido por esto. Y tuvo tal connotación que se hizo eco en los medios del mundo. Y los medios de Estados Unidos, estos jóvenes eran americanos, empezaron a poner en los titulares de los diarios: tragedia en el Ecuador. 5 misioneros asesinados, 5 vidas jóvenes. Este es el más impactante para mí. Un diario tituló de esta forma: 5 vidas jóvenes desperdiciadas. Claro, para el mundo era así. Eran 5 jóvenes fuertes, en la flor de la vida, que por ir a la selva ecuatoriana murieron. Y para el mundo eran 5 vidas jóvenes desperdiciadas. Ahora, qué esperanzador que es para nosotros ver las cosas no como el mundo las ve, no como los diarios del mundo lo titularon. Hoy en ese lugar hay una iglesia pujante. Si tenés ahí la siguiente foto, esa es una foto actual. Esos son 2 aborígenes de esa tribu hoy, en una iglesia formada, pujante, creciente. Después de que estos 5 jóvenes murieron, el Señor hizo una obra fantástica. De hecho, la esposa de uno de ellos escribió un libro donde ella cuenta su experiencia y cómo el Señor utilizó la muerte de estos 5 jóvenes, que para el mundo era un desperdicio, para hacer su obra en ese lugar. Toda la tribu Guadani llegó a convertirse. El que antes era un cacique, ahora es un pastor. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo. Tuvimos la posibilidad de conocer personalmente a uno de los que había perpetrado el asesinato de estos 5 jóvenes. Y Jim Elliot, uno de los que estaba ahí, es conocido por esta frase. Él dice: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que nunca se puede perder. Esa es la esencia de una inversión eterna. Damos lo que no podemos retener para obtener cosas que jamás se pierden. Y esta es una invitación del Señor para todos. Lo que nos puede pasar es que no nos sintamos capacitados. Podríamos decir: yo la verdad no me siento capacitado hoy para invertir mi tiempo para el Señor. O yo no tengo habilidades hoy para darle al Señor. O no tengo talentos hoy para darle al Señor. O no tengo bienes hoy para darle al Señor. Si el Señor nos llama, es Él el que nos capacita. La parte que nos toca a nosotros es obedecer y confiar. Y si no nos sentimos capacitados, tenemos que saber, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, la palabra de Dios, y es todo lo que necesitamos para poder invertir espiritualmente. Quiere el Señor que la decisión de cada uno de nosotros en esta mañana, de cada padre de familia, de cada líder de ministerio, sea: Señor, yo quiero vivir con una mirada panorámica. Yo quiero vivir invirtiendo en aquellas cosas que realmente valen la pena. Esa es una invitación que el Señor hace a su iglesia desde siempre. Es la esencia del llamado de Dios a sus hijos. Cargar la cruz, dejar el mundo atrás y seguirle. Oramos, hermanos.
Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas sobre las cosas que para ti tienen un valor. Gracias, Señor, porque tú quieres usarnos, no nos necesitas, pero nos deseas, Señor. Deseas hacernos un bien, poniéndonos en el ministerio, poniéndonos personas al frente para que podamos ayudar, marcando necesidades, Señor, para que nosotros podamos ser parte de alguna manera. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque siempre eres bueno con nosotros. Gracias porque pudiendo usar a los ángeles, Señor, has decidido usarnos a nosotros. No es más que una muestra de tu amor y de tu gracia. Señor, te pedimos que tú nos des siempre un corazón correcto, un corazón que vea, que sienta como tú ves y como tú sientes, Señor. Te damos gracias por aquellos que nos han precedido, Señor, por el ejemplo de amor, de bondad, de fidelidad, Señor, que nos muestran el camino, Señor, que debemos seguir, y porque sabemos que tú te honras cuando vivimos para ti, Señor. Bendice esta semana que comenzamos, Señor, cada familia de Avellaneda Norte. Bendice, Señor, cada situación. Bendice en cada necesidad, Señor, en cada necesidad emocional, en cada necesidad material, en cada necesidad espiritual, Señor. Que podamos construir juntos, Señor, familias fuertes, formar una iglesia fuerte, que te ame, que te honre, que te sirva, Señor, y que sea de impacto para el barrio de Piñeiro, Señor. Gracias porque nos has puesto aquí, porque lo has hecho con un propósito, Señor. Y fortalecenos por medio de tu Santo Espíritu para poder cumplirlo, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.